Hola a todos. Hoy vamos a hablar entonces de astronomía observacional. En- Más específicamente vamos a hablar de la esfera celeste. La esfera celeste es una esfera ficticia de radio unitario cuyo centro es el ojo del observador. Al igual que se hacía pues desde las civilizaciones antiguas, nuevamente vamos a tomar y nosotros vamos a ser el centro del universo. Pero ojo, solamente y únicamente para propósitos observacionales, porque total soy yo el que estoy observando. Pero esto no es válido, pues, o sea, el universo no está centrado en la Tierra, ni mucho menos, ni en el Sol, ni hay un centro determinado, pues, para todo el universo. En esta esfera entonces podemos proyectar todas las posiciones de los astros, estrellas, planetas, cometas, nebulosas, galaxias, satélites naturales, satélites artificiales, la estación espacial, todas estas cosas pueden ser acomodadas en la esfera celeste. Y también nos permite mirar las posiciones relativas entre los astros y las separaciones angulares entre ellas para poder determinar si hay algunos que se mueven con referencia pues a los otros. Entonces, la esfera celeste tiene dos componentes principales. Son los ejes que nos van a dar unos puntos específicos en el cielo y los planos que son la proyección de ciertos planos de la Tierra en la esfera celeste. Entre los ejes tenemos el eje vertical, que es aquel que está dado por una plomada y nos va a dar dos puntos específicos que son el que se encuentra exactamente sobre nuestras cabezas y el que se encuentra exactamente bajo nuestros pies, que ya vamos a ver cómo se llaman estos ejes, pues estos puntos. Y en los planos vamos a tener el plano del horizonte, que es la proyección del plano tangencial a la Tierra del lugar en el cual nos encontramos parados, el ecuador celeste, que es la proyección a la esfera celeste del ecuador de la Tierra, y la eclíptica, que es esa trayectoria por la cual vemos moverse al Sol y a la mayoría de los planetas, y corresponde con la proyección en la esfera celeste de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, tomando la Tierra como ejemplo, y en la Tierra recordemos que tenemos también coordenadas, entonces tomamos el eje de la Tierra, tomamos el ecuador terrestre, podemos poner los meridianos de la misma manera que los ponemos aquí en la Tierra, o sea, líneas que van desde el polo norte celeste hasta el polo sur celeste, y también podemos poner paralelos donde el paralelo principal corresponde al paralelo del ecuador. Entonces, ¿cómo se mueven los objetos en el caso de que estemos pues parados o situados en algún lugar en el hemisferio norte? Entonces estos se mueven de esta manera. Podemos ver, o sea, que no estemos parados en el ecuador, sino al norte del ecuador. Vamos a tener un punto específico si miramos hacia el norte, y alrededor de ese punto específico las estrellas que estén más cercanas a él se van a ver haciendo un círculo y nunca se van a ocultar por el horizonte. Mientras tanto, si observamos hacia el hemisferio sur, las estrellas van a formar un semicírculo e inclusive puede haber algunas estrellas del hemisferio sur, depende qué tan al norte estemos ubicados, que no vamos a poder observar. También tenemos al este, pues si miramos hacia el este, tenemos que las estrellas, o hacia el oeste, se van a mover en una dirección que tiene un ángulo determinado, y este ángulo está determinado por el lugar donde nos encontramos. Cuando miramos hacia el sur, sucede exactamente lo mismo. O sea, si miramos al polo sur, vamos a tener algunas estrellas que simplemente dan círculos alrededor del punto polar,
Si miramos hacia el norte vamos a ver vamos a ver semicírculos y es muy probable que haya varias estrellas que no vayamos a poder ver nunca porque se encuentran por debajo del horizonte. Entonces, ¿cómo definimos el horizonte? Entonces, si estamos parados en el hemisferio norte, trazamos una tangente, un plano tangente a la Tierra, al planeta, y entonces allí podemos observar cómo sería el movimiento de los objetos. Algunos cercanos al polo se ven completamente todo el tiempo, otros cercanos al polo sur no se ven nunca y los demás van a tener un movimiento que tiene un ángulo determinado respecto al horizonte y este ángulo está dado por qué tan lejos del ecuador estoy yo, o sea, está dado por la latitud del lugar. Lo mismo sucede en el hemisferio sur. Si yo estoy en algún punto en el hemisferio sur, trazo el plano tangente, tengo mi plano del horizonte y en ese caso entonces puedo observar las estrellas del polo sur prácticamente todo el tiempo, algunas del polo norte no las voy a ver y las demás van a moverse con una inclinación que está dada por la latitud del lugar. ¿Ya? En el caso del Sol, el Sol sale hacia el noreste en junio, hacia el sureste en diciembre y exactamente en el este en la época de los equinoccios, o sea, en septiembre y en marzo, siempre el 21 de cada uno de los meses que mencioné. Y el movimiento que va a tener en la esfera celeste también va a estar dado por esa inclinación, y al igual que sucedía con las demás estrellas. ¿Ya? Esta separación que hay entre el Sol de diciembre y el Sol de junio es de 47 grados, que corresponde a la inclinación del eje de la Tierra. Cuando estamos parados en el ecuador, entonces no vamos a tener ninguna estrella completamente oculta. Vamos a ver estrellas en algunas temporadas, pero cuando observamos al norte vamos a ver todas las estrellas que se encuentran hacia el norte. Cuando miramos hacia el sur, todas las que se encuentran hacia el sur, y todas las estrellas van a tener un movimiento que es perpendicular al plano del horizonte. Y el Sol también va a tener un movimiento en el horizonte, pues que está dado por esa inclinación del eje. Va a salir 23 grados al noreste, 23 grados al sureste, o va a salir por el exacto este en marzo y en septiembre, al igual que lo veíamos mencionado ahorita. En el caso de los polos, yo voy a ver todos los astros que están girando alrededor mío en círculos que van desde nuestro cenit hacia abajo, van haciéndose círculos concéntricos y por allí voy viendo los. Cualquier estrella que esté hacia el sur del ecuador, si estoy parado en el polo norte, o que esté hacia el norte del ecuador, si estoy parado en el polo sur, no se va a ver en ningún momento. ¿Ya? Y el Sol, entonces vamos a tener una temporada que es, si estamos en el hemisferio norte, vamos a tener en el polo norte, una temporada que es de septiembre a marzo, en el que el Sol baja por el horizonte, vuelve a llegar al horizonte, mientras que de marzo a septiembre el Sol va a estar por encima del horizonte y lo vamos a ver todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, recopilando, el movimiento en el ecuador es perpendicular al horizonte, en el polo es paralelo al horizonte, mientras que en latitudes intermedias va a tener una inclinación respecto al horizonte. Entonces, la esfera celeste tiene varios puntos interesantes, por ejemplo el cenit, que es el punto que encuentra sobre nuestras cabezas, el nadir, que es el punto diametralmente opuesto. Tenemos los 4 puntos cardinales que conocemos, tenemos el polo norte celeste, que es la proyección del eje de la Tierra hacia el norte, el polo sur celeste, que se representa por P', el polo norte por P, que es la proyección del eje de la Tierra hacia el sur.
tenemos la latitud del lugar, que es la inclinación que va a tener este eje respecto al horizonte, y tenemos lo que son el punto vernal o el punto libra, que son puntos especiales de la órbita donde el ecuador se intercepta con la eclíptica en la proyección que tenemos en la esfera celeste. Entonces vamos a hacer la construcción de la esfera celeste. Primero pues hacemos la esfera a la cual llamamos el meridiano del observador. Allí dibujamos nuevamente, allí dibujamos su vertical y en donde ponemos el cenit y el nadir. Después ubicamos el horizonte perpendicular a la vertical y en ella ubicamos el norte y el sur cardinal. Si estamos en el hemisferio norte, vamos a inclinar hacia, pues a levantar desde el norte cardinal tantos grados como tenga la latitud, lo que se llama el eje del mundo, que es la proyección a la esfera celeste del eje de rotación de la Tierra, porque también va a ser el eje de rotación de esa esfera celeste. Y en ella entonces vamos a acomodar el polo norte celeste coincidiendo con el norte cardinal y el polo sur celeste coincidiendo con el sur cardinal. ¿Ya? Después, perpendicular a ese eje del mundo, vamos a dibujar el ecuador celeste, por ende va a tener el ecuador desde la vertical una separación igual también a la latitud. ¿Ya? Entonces allí tenemos el ecuador celeste. En la intersección entre el ecuador y el horizonte vamos a ubicar los otros dos puntos cardinales, que dependiendo si el norte lo tenemos a un lado o al otro, entonces el este y el oeste también van a cambiar de posición dependiendo cómo determinamos a qué lado quedaba el norte y a qué lado quedaba el sur. En este caso, el norte está a nuestra izquierda, entonces el este está detrás de la pantalla y el oeste está como si estuviera saliendo de la pantalla. ¿Ya? Y por último, entonces, con una inclinación de 23.5 grados respecto al ecuador, trazamos entonces lo que es la eclíptica. ¿Ya? Y en una línea que une donde se corta la eclíptica con el ecuador, entonces vamos a poner el punto vernal o punto Aries y el punto Libra, que correspondería al equinoccio de otoño. Y este punto nos va a servir para determinar algunas coordenadas celestes. Sin embargo, para dibujar la esfera para cada lugar del planeta, no es necesario tener dibujada la eclíptica. Se puede hacer, pero no es extremadamente necesario. Con dejar con los planos importantes que son el ecuador y el horizonte y los ejes que son la vertical y el eje del mundo, es suficiente para determinar cómo se mueve la esfera en un determinado sitio del planeta. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo.